conectando. Estamos en vivo. Vivo. Muy bien. Muy bien, 22:30, una puntualidad Una inglesa puntualidad. acorde al tema de hoy y al origen. Bien. Sí, ¿no? Porque la puntualidad tiene que ver también con la masonería, ¿no? Exactamente. Hoy Claro. nada es casual. Bueno, bienvenidos a todos. Vamos a estar esperando que se conecten y vamos a estar pidiéndoles, como siempre hacemos, que nos vayan confirmando si nos ven bien, que nos vayan confirmando también si nos escuchan bien, que lo pongan ahí en los comentarios. Así continuamos. ¿Todo bien, Jorge? Bien, bien, impecable, impecable. Estuve, como hoy fue una jornada de trabajo para estar con todo ahí, estuve con unas digamos, playlist musical a toda marcha y fuerza. Sí, marcha, no, me parece que fue medio más pesadito, ¿no? Marcha no. Mucho rock y cosas fuertes, ¿verdad? Que levanten. Más para esta jornada, el frío, ¿no? Para sacarte el frío, como decía uno, puse un CD de Horacio Guaraní para disimular el frío. Qué grande, Horacio Guaraní, un fenómeno. Juanjo, gracias. María Jimena, Bueno, Romina, Viviana, Sebastián, Juanjo otra vez. Supongo que impecable todo es que se escucha bien. Daniela, Daniela. Solange, ahí va. Se escucha muy bien. Bueno, eso es una gran señal. Bien, excelente. Buenas noches. Ahí va. Solange, gracias, Solange. Mariela. Bueno, genial, entonces. Bueno, Bueno, como muy bien. venimos haciendo domingo a domingo, aquí en Zona Desconocida, estamos dividiendo las salidas en vivo con un tema, diferenciándolo por temas. El domingo pasado estuvimos hablando con el padre Fabián Barrera acerca de exorcismos, tema que quedó pendiente continuar. Sin duda, sin duda. Que muy interesante, claro, no solo preguntas, sino temas. Y vamos a ver si la próxima vez tenemos mejor suerte con la comunicación, ¿no? Sí. Que tuvimos que salir a través de la triangulación con el brazo y celular de Jorge. Espero de todo corazón que así sea así. De todo brazo. Bueno, hoy vamos a estar hablando acerca de un tema que muchos nos han dicho varias veces que les interesa. A mí me llamó la atención cuando mencionamos que vamos a estar hablando de la masonería. Me llamó la atención de personas que inscribieron por privado, interesadas, que no se habían interesado en otros temas. Es como que capta otro tipo de público, además, el tema de la masonería. Entonces, bueno, Nati Silva dice, les envío un fraternal saludo desde el norte de Uruguay, Artigas presente. Bueno, Un saludo grande, Nati. yo no sé si lo dice esto de fraternal saludo por un tema de código, de código masónico o qué. Va con pero segunda. Ahí va, sí, puede capaz ser. que sí, ¿no? Es una de las preguntas que le vamos a hacer hoy a nuestro invitado, a quien ya agradecimos y recibimos, es Ubaldo Pino, quien es psicólogo de las religiones, graduado en la Universidad de San Pablo, entre otras cosas que no voy a enumerar porque son montones el currículum que ostenta Ubaldo. Así que Ubaldo, gracias, amigo de la casa como siempre. Siempre lo estamos molestando cuando queremos hacer referencia a estos temas que de cierta manera también son un poco complicados. Bienvenido, Ubaldo. Bueno, muchas gracias, Jorge y Henry. Bueno, y a todos los amigos del Facebook que están escuchando ahora en vivo y que seguro se irá reproduciendo porque es un tema muy, muy cuestionador para los que lo viven, es decir, para los francmasones o sus familias, y también para el público es realmente un enigma, ¿no? Especialmente en Uruguay. Es verdad, es verdad. Sí, y además, especialmente en Uruguay, porque, bueno, se ha hablado más de una vez de los presidentes masones y, bueno, han habido publicaciones inclusive al respecto, pero básicamente porque de verdad que uno hasta a veces a nivel personal piensa, ¿es un grupo secreto o no? ¿Son sincréticos, son secretos, guardan información
o no? ¿Qué son los masones, Waldo? En principio, bueno, definir, después podemos hablar de esto de los Sí. secretos y de cómo se perciben y reanalizar desde el punto de vista social, ¿no? Ujú. Pero en principio, ¿qué es la masonería? Yo creo que la masonería, creo yo, como libre pensador, porque cada hermano masón tendrá una definición de la masonería quizás, y más también en Uruguay. Ujú. Entonces, desde mi punto de vista es la búsqueda de la felicidad, es la búsqueda del equilibrio, es la búsqueda de sanar las heridas que cada uno puede tener en su vida. Es un trabajo sobre sí mismo. Ahora, la masonería son muchas masonerías. No hay una masonería en particular. Como uno habla, por ejemplo, en el cristianismo, de diversas denominaciones, por ejemplo, la Iglesia Católica Romana, la Iglesia Católica Griega, la Iglesia Maronita, la Iglesia copta, por ejemplo, de Egipto, y uno podría encontrar más de 100 denominaciones diferentes con teología, filosofía, formas de vida, vestimentas, formas de alimentarse, etcétera, completamente diferentes en el cristianismo. Lo mismo va a suceder en la masonería. ¿A qué masonería nos referimos? A nivel internacional, por ejemplo, cuando hablamos. A la logia Pedue, aquella logia de las mafias de Licio Gelli, que los bancarios de esa logia tenían el dinero del Vaticano en sus manos, o sea, uno era el síndico del Banco del Vaticano. Ajá. Nos estamos refiriendo a esas logias que integran cardenales, sacerdotes, etcétera, en el mundo. Nos estamos refiriendo a las logias, por ejemplo, de huesos y calaveras, donde están expresidentes, senadores. De una universidad norteamericana, ¿no? Exacto. Nos estamos refiriendo a la masonería lautarina, revolucionaria, de Bolívar, de San Martín, de O'Higgins, que nos dieron los conceptos de independencia, de nación, de patria, de hecho, de la gran patria a veces olvidada, ¿no? Como la del masón José Gervasio Artigas, donde hemos olvidado la idea fundamental del federalismo, ¿no? Y ese federalismo y estas ideas de libertad, ¿de dónde provienen? Por ejemplo, para tener una idea, dentro de esas distintas masonerías proviene una masonería que se llama perfectibilista. Ajá. Estos perfectibilistas desarrollaron una serie de teorías sociales, donde, por ejemplo, Mijail Bakunin, el hermano Bakunin, fue uno de los grandes expositores como anarquista. O, por ejemplo, estaba el cuñado de Marx. En logias, estos que estoy mencionando habían sido iniciados por Giuseppe Garibaldi, que había estado heroicamente también combatiendo por estas tierras y en la Farroupilha en Brasil. Inspirados también por otra logia perfectibilista que llamaban los Carbonarios de Mazzini. ¿Son estos revolucionarios entonces? Y fíjense que estos que llamamos perfectibilistas, popularmente, y especialmente desde la década del 80 en adelante de este siglo, con una conspiroparanoia, se los ha llamado los Illuminati. Ajá. Ahora, estos Illuminati tenían que ver con los Rothschild, con los Rockefeller, o tenían que ver con esto que estoy mencionando anteriormente. ¿Con qué tenía que ver? Es decir, con los perfectibilistas carbonarios, los que luchaban en contra de las monarquías, en contra de los sistemas instituidos. Ahora, todo esto es un tema que hoy en día se han abierto mucho las logias, las bibliotecas, como los secretos del Vaticano, los secretos de las grandes logias, de los grandes orientes. Entonces uno puede ir a rastrear, investigar, y se va a encontrar con cosas que son maravillosas.
porque no responden en absoluto al inconsciente colectivo, a la leyenda urbana que se genera sobre, por ejemplo, los Illuminati o sobre la masonería en Uruguay en concreto. ¿Es la masonería en Uruguay una masonería de corte político? Colorada, Ballista, Valle, etcétera, ¿no? Nombres que rebotan en el ideario popular también y vaya a saber si eran o no hermanos. ¿O es la de Tabaré Vázquez? Cuando decís hermanos, te referís a hermanos de logia, digamos. De logia. Okay. Yo he visto videos, por ejemplo, donde se adjudica la pertenencia a logias de Mujica, o aún más, siendo uno de los líderes Illuminatis en el Uruguay. Bueno, falta mucho de historia y de contexto, ¿no? Y de ver después, esto es nada más que en el exterior, de pantallazo nada más. Ahora, si uno ve de adentro, quienes están trabajando sobre sí mismos y tal, saben de que hay grados también. Entonces, por ejemplo, el ex presidente de la República, Tabaré Vázquez, hermano, llegó al grado de muy honrado, de maestro en la Gran Logia del Uruguay. Pero estamos hablando, por ejemplo, que en el rito escocés antiguo y aceptado hay 33 grados. 33. Es decir, de hecho, después del tercer grado se entra en un cuarto grado o una masonería que se llama filosófica, a la que el señor ex vicepresidente nunca perteneció, por ejemplo. Entonces, realmente está en los secretos de la masonería. ¿Quiénes tienen estos secretos y cuáles serían en todo caso? Porque si no responden a estos intereses que se hablan populares, ¿a qué intereses responden? ¿Qué cosas movieron? ¿Tenían poder en Uruguay, por ejemplo? Sí, pero como alguien dijo en una nota, ya la masonería ni pincha ni corta. Y cuando se refiere a esto de la masonería que ni pincha ni corta, está refiriéndose a la Gran Logia del Uruguay, a un tipo de logia. Estas logias que respondían a Inglaterra, fundadas en 1723 por Anderson, pero respondían siempre a los intereses británicos. Imagínense que en la época de la independencia, el virrey era masón y el gobernador de Montevideo era masón, pero dependía de esas logias británicas, mientras que los otros, llamados lautarinos, respondían de otras logias que se llaman salvajes o rojas o operativas, ¿verdad? Y se oponían a veces. Si no, uno no puede llegar a entender cómo se desemboca en la Guerra Grande, por ejemplo, donde masones del grado 33, Oribe y Rivera, se confrontan con criterios políticos, pero derivados de trabajos de logia. Entonces, rastrear la historia desde otro punto de vista es algo muy interesante, porque uno empieza a descubrir de que lo que hay, más que nada, es una gran discreción. Es decir, hay libros, hay estudios, hay bibliotecas a las que un historiador acreditado puede acceder, pero entonces se mantiene la discreción. Y acá vuelvo al inicio de lo que tú preguntabas. Me parece que también toda organización, por ejemplo, uno sabe lo que hacen en la AUF. ¿Qué pasa en la AUF? Realmente, ¿qué hablan? ¿Qué dicen? ¿No? ¿Sí? Es decir, saben nada más que lo que alguien va y declara cuando se termina la reunión. Toda la discusión interna, todo de cómo se vota, no se vota, quién va, quién no va. Uno sabe cuáles son los directivos de tal club. Entonces, cada club, cada organización, el Rotary, un club deportivo, todos tienen el derecho de tener una organización interna y que de alguna manera guarde la discreción. A veces, pensémoslo también por el lado positivo, por la filantropía. Hay una gran conspiración, es decir, un respirar juntos para el servicio a la sociedad. Por ejemplo,
los Shriner, que son unión de médicos en el mundo, que donan de sus salarios, donan de sus trabajos, sin que nadie se entere, y compran una serie de aparatos o de insumos o lo que fuera necesario para las sociedades. De hecho, sin entrar en temas, evidentemente, no lo quiero entrar, temas políticos, pero, por ejemplo, esas donaciones del Mides que ahora se habían encontrado, es decir, venían de Rotaries y venían de organizaciones masónicas. Y por eso también fueron guardadas. Porque no eran de las mismas. Porque no se responde a, claro. Es decir, en todos los países siempre hay un tira y afloje, véanlo en la historia nomás, entre la Iglesia Católica, por ejemplo, y la masonería. Entonces, para decisiones, ¿no? Para cómo se organiza un parlamento y consecuentemente después las posturas que se van a tomar. Y yo acá les estaba hablando, por ejemplo, y para seguirlos mareando un poco, ¿no? La Gran Logia de Uruguay. No nos estás mareando, nos estás sorprendiendo. La Gran Logia del Uruguay. Pero por el otro estaba, por ejemplo, el Gran Oriente del Uruguay. Entonces, una responde a Inglaterra, decíamos, y el otro responde a Francia. ¿Saben por qué resulta esto? Básicamente porque el racionalismo francés llevó a quitar la Biblia de Lara, es decir, del lugar de consagración, del altar. Se quitó la invocación al gran arquitecto del universo. En su lugar se puso a veces la Constitución del Gran Oriente o la Constitución de Francia. Y entonces se empezó a hacer un proceso de laicización de la masonería. Y perdió, como dice René Guénon, el gran investigador del tradicionalismo, del esoterismo, perdió mucho del esoterismo. Yo a veces comparo el mismo problema entre protestantes y católicos, ¿no? Los protestantes tenían mucha razón en lo que reclamaban a la iglesia, objetivamente, ¿no? Pero perdieron la riqueza que se da en la Eucaristía, en la liturgia, en las ceremonias. Lo mismo los franceses. Perdieron incluso funcionarios. En una logia está integrada, digamos, por funcionarios, por oficiales. Alguien pone por ahí, dejaron de buscar la felicidad. Sí, exactamente. Dejaron de buscar lo esencial, ¿no? Y quitaron, por ejemplo, oficiales muy importantes que están en el oriente de la logia, que se llaman diáconos. Los diáconos cumplen la función casi como la de Mercurio, es decir, el comunicador de los dioses. Es el que comunica al venerable con el valle, donde están sentados todos los hermanos, todos los masones, de una forma muy ordenada. Mientras la Gran Logia de Inglaterra seguía afirmando que para ser masón es necesario creer en Dios. Para entendernos. En realidad dice creer en un principio único, creador, universal, que cada uno va a interpretar como un símbolo. Y propone esa sigla, al Gadu, a la gloria del gran arquitecto del universo. Dice que todos los miembros de todas las religiones tienen verdades. Y estas verdades se han transmitido a través de las escuelas esotéricas hasta llegar a la institucionalización de la masonería. Claro. Por ejemplo, en Occidente, los templarios, los cátaros, el hermetismo, las ciencias astrológicas, los templos se decoran con símbolos de la astrología, de la numerología. Los hermanos masones saben lo que sería trabajar en 3, en 5, en 7, o en otras numeraciones. Entonces, cada una de estas ciencias esotéricas las trataba de conservar la tradición británica. Al mismo tiempo, por ejemplo, que esto sucede en Europa, sucede en América, y se dividen las logias. Y aparecen, por ejemplo, esto es más o menos entre 1723 y 1780. En 1776, el 1 de mayo de 1776, Adam Weishaupt,
el fundador de la Orden de los Perfectibilistas, instaura esta reforma dentro de la masonería. Incluso llegan a tener en el castillo de Wilhelmbad en 1782 un gran convento donde todas las distintas corrientes masónicas, las más diferentes, se reunieron, de más de 30 naciones, 1782, en la búsqueda de definir y de quitar mitos. Por ejemplo, uno de los mitos que estaba en la masonería era la sucesión casi inmediata de la orden templaria, como que la masonería la habría adquirido prácticamente. Pero resulta que no, que los hechos históricos demuestran de que no, que por ejemplo la orden de la estricta observancia templaria no tendría esa sucesión más que en el sentido simbólico. Y entonces la masonería desde estas etapas empieza a trabajar especialmente con lo que es la simbología, ¿no? Uh-huh. Una cosita, Waldo. Sí. Mencionaste a Adam Weishaupt. ¿Él no es el creador también de la Logia Illuminati en el 1756? 1776. Después, sí, más adelante, se empezó a llamar como la Orden Illuminati. La Orden Illuminati. Ah, ok. Y ha quedado como una forma de desprestigio, de difamar, poner el título Illuminati. Y hemos asociado, por eso yo citaba los años 80, capaz que hasta podemos ir a los 70, a través de algunas novelas, a través de la vinculación de una cantidad de circuitos conspiroparanoicos, terminaron viendo de que los Illuminati eran los que gobernaban el mundo y eran los Rothschild, los Rockefeller, y todo aquel que cae mal, de alguna manera cae ahí dentro de los Illuminati. Claro. Por ejemplo, uno de los mitos falsos sobre este convento que decía de Wilhelmbad, se dice de que los Illuminates ahí tomaron el control de la masonería. Las actas pueden ser leídas, lo único que requiere es que las leamos con un traductor o en francés o en alemán. Entonces uno puede ir a las actas y ver que en las actas los perfectibilistas, es decir, los Illuminatis, en realidad perdieron en el Congreso. Perdieron hasta de tal manera que el segundo en grado después de Adam Weishaupt, que se llamaba el barón Knight, deja la orden, se separa. Se separa porque es tal la vergüenza, es decir, los Illuminatis habían perdido en el campo que ellos pensaban que tenían más poder, si se quiere, que es en el de la intelectualidad. Otro de los mitos que se dicen es de que el castillo era de Rothschild, ¿no? Y entonces Rothschild había sido, no, Rothschild alquiló el castillo como lo hubiera alquilado ahora, ¿no? Y hasta ahora se hacen, por ejemplo, reuniones de los perfectibilistas en el Gran Banco de Nueva York, se hacen en algún lugar, pero se alquilan los lugares. Y se los alquila a propósito, ¿no? Generando esa atención, esa repercusión que va a tener en los medios. Entonces, algunas universidades, Oxford, Berkeley, Shiva Singh, varios autores, se han dedicado a buscar toda la documentación de la historia perfectibilista. Rituales, comportamientos, insignias, las claves, digamos, las contraseñas, los passwords que usan los masones, y en ese caso los perfectibilistas. Y con ese dinero que se recauda, se ha podido investigar a fondo lo que es la orden perfectibilista, que no tiene nada que ver entonces en absoluto con la visión conspiroparanoica. Traído a América Latina, pensemos que las logias Lautaro son las logias perfectibilistas en América. Ahora, claro, los juegos de poder están en todos lados, están en la iglesia, están en el AUF y están en la masonería. Entonces, uno entra al templo de la Gran Logia del Uruguay y ve los cuadros de Garibaldi
y ve de que, yo qué sé, tal y cual eran de la Gran Logia, por ejemplo, que San Martín era de la Gran Logia, que tal, que Artigas no se sabe, ¿no? Y no se sabe de Artigas porque no conviene de que se sepa, porque si se sabe, lo que se va a saber como autores se están refiriendo, acá en Uruguay, digo, ¿no? Con investigaciones sesudas, Sí. es de que Artigas era de estas logias lautarinas y por lo tanto no lo iba a revelar tan fácilmente. También quería agregarles otra cosa, digo. Perdón, vos estás queriendo decir que Artigas era precisamente Sí, perteneciente a esa logia. a esas logias, claro, claro. Okay. Igual que San Martín, igual que O'Higgins, igual que Bolívar, uno ve los calcos. También ve las conductas diferentes, ojo, porque Bolívar, iniciados en las lautarinas, va y se inicia también con las logias británicas. Entonces estaba bien con Dios y con el diablo, ¿no? Porque cada uno. Y los lautarinos son opuestos radicalmente. Yo tengo en mis manos, para cualquier historiador, investigador que quiera investigar realmente, una carta, por ejemplo, del gran maestro de la Gran Logia de Inglaterra, o sea, el supremo maestro de la masonería del REA, que especifica que San Martín, que Bolívar, que Ortiz, etcétera, etcétera, no eran masones de la Gran Logia de Inglaterra y nunca podrían haberlo sido. Entonces, esta logia de los caballeros racionales, de los caballeros orientales acá en Uruguay, de donde van a salir los 33, etcétera, no pertenecían a la regularidad. Porque el gran problema que divide la masonería es entre los que se llaman regulares e irregulares. Los británicos dicen nosotros somos los regulares, los franceses dicen nosotros somos los regulares y ustedes son los irregulares. Es como pasa en el cristianismo, por eso les decía, ¿no? Unos se excomulgan mutuamente unos a otros. Y mientras tanto, algunas logias siguen trabajando de forma salvaje. Eso es el perfectibilismo, pero también uno podría hablar, por ejemplo, los carbonarios acá en Brasil, que trabajan hasta ahora, es una masonería que no es de la piedra, ¿no? Que no es de tallar, de pulir la piedra, ¿no? De esos famosos símbolos, la piedra bruta y la piedra cúbica pulida con el trabajo del aprendiz, del compañero. Ellos trabajan sobre el carbón. Entonces, toda la simbología es el fuego, el carbón, las cenizas, el ave fénix. En vez de ser un águila bicéfala, que aparece en el grado 33, que ustedes pueden ver también en la entrada de algunas grandes logias, aparece el ave fénix, ¿sí? Por todo el fuego de las cenizas. Y ahí en estas logias carbonarias de Mazzini es donde se fundó la joven Italia. Nosotros celebramos el 20 de septiembre, ¿verdad? Es el día de la libertad de expresión. ¿Y saben por qué el día de la libertad de expresión? Porque es el día que Garibaldi tomó el poder sobre el Vaticano, le quitó todos los terrenos, todos los territorios que tenían y declara una Italia independiente. Entonces, esto fue la joven Italia, ¿no? Y en Brasil, entonces, han estado vinculados a distintos movimientos de la historia brasileña, desde Getúlio Vargas hasta acontecimientos actuales. Pero ojo, no es la mano negra de la masonería, que de hecho la sociedad de mano negra también proviene de la masonería. No es la mano negra, porque también estaban los pastores y la Iglesia Católica y la Redo Globo y la otra, no sé cómo que se llama también de los pastores, ¿no? Entonces, esas discusiones han sido eternas. Lo que uno tendría que ver es que realmente hay una masonería que tiene una herencia y una mentalidad de tipo aristocrática, que le gustan mucho las vestimentas y los sombreritos ¿no? y los grados y todo esto, y hay, por otro lado, una masonería cuasi operativa, y no me estoy refiriendo en el ámbito de lo político, sino especialmente en el ámbito hoy en día de lo esotérico, porque ha pasado a ser casi como una teurgia, es decir, una magia práctica, ¿no?
la forma de circular en la logia, los usos de las espadas, de los guantes, de los mandiles, de todos los símbolos que integran una logia. O sea, es que ya te dijo Jorge, pero lo que estoy entendiendo de todo esto, Ubaldo, es que la creación y disputa de los territorios y creación de países, estados y demás aquí en Sudamérica, bueno, especialmente aquí en Uruguay, fue una confrontación de logias masónicas. Sí, sí, claro, claro. Qué loco, La ¿no, Jorge? independencia genera así. Pero imagínense que incluso en las logias Lautaro era, porque es un problema humano, o sea, los hermanos masones son seres humanos, no son reptilianos y que la tienen clara. No la tienen clara, van experimentando en el ejercicio del libre pensamiento. Lo que pasa que, lógico, a veces hay conveniencias. Entonces, por ejemplo, yo le decía, en el REA hay dos masonerías, digamos, la masonía simbólica y la masonía filosófica. En los lautarinos sucedía lo mismo. Entonces, los 3 primeros grados, aprendiz, compañero, maestro, y después había 4 grados más, que eran ya como de una interna, vinculada también a la política, ¿no?, de la época, porque evidentemente no podía entrar un español, por ejemplo, simplemente por una cosa de seguridad. Pero en Buenos Aires, esta segunda, entonces, se va a independizar y va a negar, por ejemplo, la de los caballeros orientales. Los caballeros, como hoy en día, en otras épocas, lo mismo, éramos poquitos, entonces no teníamos el poder suficiente, y ellos consideraron que cualquier acción, cualquier movimiento, cualquier cosa que fuera expresada por los caballeros orientales, no tenía el respaldo de esta gran logia de Argentina. ¿Sí? Okay. Bien, Ubaldo, yo primero que nada, aparte, si me permiten, quería decirle, porque lo he estado mirando en los comentarios, que por ahí alguien puso de que los subtítulos le tapaban la cara, y los subtítulos se desactivan desde quien lo está viendo en la computadora. No es algo que lo podamos hacer nosotros desde acá. Eso para contestar a quien estaba escribiendo ahí. Y lo otro que quería preguntarte, Ubaldo, es porque también apuntando a pila de gente, y de las cuales en muchas de las cosas me incluyo yo, que no tiene de repente conocimiento a qué te referís con ciertas expresiones. Por eso te quería pedir si nos podías contar, y les podías contar a quien nos acompaña, cuando te referís a una logia, ¿qué es una logia? Cuando hemos hablado, o has hablado, mejor dicho, del gran arquitecto del universo, qué representa, qué conexión tiene de repente con alguna divinidad o demás, y te voy tirando como 3 temas, o vos más o menos obviamente lo manejarás en cómo explayarte, de cómo se ingresa a la masonería también, porque eso es una cosa que mucha gente veo que también pregunta, ¿no? Bien. Una logia es la unidad básica de trabajo donde un mínimo de 7 hermanos se reúnen para hacer una serie de rituales, de liturgia y de trabajos que son simbólicos, pero que esencialmente son de orden intelectual e interno, emocional, ¿no?, a través de la autoobservación o de la característica que esa unidad imprima, ¿no? Esa logia viene de las antiguas logias, que eran los lugares de trabajo, los lugares de trabajo. Entonces, en esos mismos lugares de trabajo, el picapedrero, que tenía el secreto de cómo cortar, picar, guardar, y que no se lo podía dar a cualquiera, lo guardaban entre ellos, se reunían en esos lugares. Con el tiempo, la palabra logia se pasa a sustituir como templo. Entonces se habla de templos. Ahora, claro, el templo hace más referencia, como siempre, al lugar físico que
a la logia, que son las personas que se reúnen. También a veces se habla, en un equivalente, de taller, es decir, es el espacio de trabajo. Una de las vestimentas más conocidas que tiene que portar siempre un masón es, por ejemplo, el mandil. El mismo mandil que utiliza un albañil, que utiliza un carpintero, que utiliza un cocinero. Es decir, un delantalcito, parece. Delantalcito que protege, pero que esto es muy simbólico también. Especialmente cuando estamos hablando de que ya nadie hace esos trabajos operativos en la logia. Está protegiendo los chakras esenciales, los chakras que tienen que ver con la energía sexual, con la energía material, ¿no? Hay una solapa que tiene eso, que sube, baja según los grados, y los colores que van a decorar el mandil también según los grados. Algunas logias aún hoy en día trabajan con túnicas, por ejemplo, con túnicas que cubren también hasta la cabeza, con capuchas, a veces con antifaces, especialmente cuando hay alguna tenida blanca, que es donde se permite que accedan profanos, es decir, no iniciados a un templo. Entonces, naturalmente se protegen por una cuestión de seguridad. Quien lo quiera hacer. Hoy en día esto se ha superado mucho. No hay una persecución a la masonería, no hay una tensión de esa índole. De repente alguien no se quiere mostrar por distintas razones. Sabemos de que hay muchos colegas de ustedes de la prensa que están en distintas masonerías. Y entonces, simplemente por el hecho de que no los estén acosando, prefieren entrar por una puerta del costado y salir rápido. Entonces, ahí bueno. Sí. Perdona que te corte, justamente, porque son tantos las preguntas y los temas para ir, poder abarcar a todas las personas que a su vez veo que los mensajes pasan y pasan. Por eso te corté para preguntarte. ¿Y cómo se entra a la masonería? Yo puedo presentarme a un lugar de reunión, a una logia y decir, hola, ¿qué tal? Soy Jorge Umia y me interesaría ser masón. ¿O no? La primera cosa que yo, en esto también personal, siempre recomiendo, es ver cuál es la búsqueda, es decir, ¿qué estoy buscando? Eso va ligado con algo que dijiste anterior, el gran arquitecto del universo. Ajá. El gran arquitecto del universo es una figura simbólica, entonces, de lo que es la divinidad. Llámale Krishna, Allah, Jehová, Yahvé, Dios, como se lo quiere, energía primal. Y entonces, permíteme, es como un genérico que engloba a todo, digamos. A todo, porque en la libertad de pensamiento, como tenemos distintos grados, tenemos distintas búsquedas, distintas edades interiores, bueno, nos aproximamos de forma distinta a ese concepto de lo trascendente. Pero es ese concepto de lo trascendente el que impulsa al masón. Es todo hecho a la gran gloria del gran arquitecto del universo, ¿no? Claro. Y entonces también impulsa la filantropía, que es el servicio al ser humano, al otro ser humano, de forma amorosa. Impulsa también lo que es los ideales de tolerancia, de fraternidad, de libertad, existiendo claramente una búsqueda de lo trascendente, después uno va encaminándose. Entonces, eso es lo primero. Ahora, bueno, la forma sí, uno puede golpear las puertas, con distintas suertes, ¿no? Lo recibirán, no lo recibirán. ¿Y qué requisitos, pongámosle, si tuviera, capaz que lo que yo te pregunto, cómo lo pregunto, incluso para vos y, bueno, para Henry o para quienes nos están viendo, hasta sea muy básico, pero yo pienso también un poco en aquellos que nos están mirando y no tienen ni idea, ¿no? Claro. Entonces, sí. Pongámosle que si yo, haciendo una analogía, ¿no? Quisiese entrar y me presentase en un formulario, ¿qué requisitos me pedí? ¿Por qué querés entrar? Te van a preguntar. Entonces,
Ahí se va a evaluar en una entrevista personal por dónde vas. Una vez que decís, bueno, no, yo quiero entrar porque intuyo, me parece que puede haber tales y tales cosas que me van a ser de utilidad en mi crecimiento interior. Bueno, esto se va a estudiar, o sea, la logia en donde tú te presentás lo va a estudiar o se va a remitir a una logia determinada para que se estudie. Y se va a pedir algunos datos. Bien. En principio, algunas cosas fundamentales. Ser buena persona, buen ciudadano, buen padre, buen hijo. Digo, hasta en el tema legal, no puede pasar a alguien que tenga un prontuario delictivo, a menos que haya tenido una gran conversión interior, no sé, pero Sí. nadie se va a presentar en esas condiciones. Y miren que a veces se evalúa también hasta otras cosas. No es una cuestión de que uno tenga nombre o renombre, o tenga dinero, o tenga prestigio. He visto muchísima gente que no se le deja entrar ni al atrio, digamos, ya directamente. Porque se sabe que atrás de eso, atrás de ese ego, viene una problemática muy grande para la institución y para todo el mundo y para él mismo. Entonces, ¿eso pasa en todas las logias? Y todo depende, todo depende. Acá tenemos más o menos unos 16.500 masones, así que difícil hacer un cernidor y un discernimiento oportuno en cada caso. Acá, por ejemplo, existe la Gran Logia del Uruguay, el GOFM, Gran Oriente, la Francmasonería Mixta del Uruguay, la Masonería Mixta Perfectibilista, la Masonería del Rito de Memphis y Misraín, la Masonería Femenina, la Masonería Rosa Cruz, esto nombrando algunas, ¿no? Entonces, bueno, todo depende de las improntas de lo que cada uno va dando. Es decir, las logias, a algunas les va a interesar a personas que estén más vinculadas con el esoterismo, con las búsquedas filosóficas, espirituales, y a otras les va a interesar a alguien que tenga relaciones comerciales o diplomáticas o algo que puedan servir a la filantropía, aún pensándolo como país, ¿no? Aún pensándolo como país. Es decir, va en la búsqueda de cada uno. Después, lo básico es tener los 18 años de edad cumplidos, bueno, tener todos los datos que se pidan sin ningún tipo de restricción, ¿no? Quiero decir, domicilio, edad, esto, lo otro, que va a ser evaluado. Eso circula por todo el país el nombre del candidato, más o menos a veces entre 6 meses, un año, y se evalúa entre todos, no tiene que haber nadie que se oponga a que esa persona ingrese, se evalúa entre todos si la persona es apta para ingresar. Si la persona inclusive fuera rechazada y tiene realmente interés en ingresar, y tal, hasta puede pedir un juicio masónico y pedir, ¿no?, que se explique por qué él no está ingresando. No se va a decir quién le puso la bolilla famosa negra, pero sí se le va a explicar por qué. En fin, también se tiene que comprometer a la persona a asistir por lo menos una vez a la semana, un par de horas al trabajo cada semana durante el resto de su vida, ¿no? O en el resto de vidas que tenga. Seguir trabajando una vez a la semana. También de que tenga la economía suficiente para poder pagar una cuota de ingreso, para pagar la cuota mensual y para solventar los gastos, sean de vestimentas o sea de, por ejemplo, las cenas, banquetes, que se llaman detenidas. Igual estamos hablando de que en la mayoría de las logias, incluso hablando de dinero, ¿no? Es decir, puede rondar 2.000, 2.500 pesos. No es una cosa para la super elite. Sí hay logias que cobran mucho y son con una finalidad filantrópica, ¿no? Las logias en general están, decíamos, con oficiales. Uno de los oficiales es el tesorero. Entonces, el tesorero tiene que llevar datos, lo que entra, lo que sale, como en cualquier organización, ¿no? Claro. Piensen, por ejemplo, a algunas de las masonerías más grandes de Uruguay tienen personería jurídica. Entonces pueden tener una intervención
del Estado, etcétera, y así que todo está registrado. Para, no. para quienes nos están mirando desde afuera, el monto que dijo, afuera del país, ¿no? El monto que dijo Ubaldo equivaldría, para tener una idea, a unos $60. Por ahí más o menos. Una equivalencia aproximada, ¿no? Claro, calcularé que vas a cenar 4 veces a la semana también. Bien, claro. Ahora, Vivian, perdóname Henry, y ya te dejo. Vivian, me pareció que vi pasar ahí un mensaje que está muy interesante en su pregunta. O me parece interesante. También yo puedo tener una búsqueda, una inquietud por la cual, ahí va, eso exactamente que está poniendo Henry al aire. Pero, ¿cuáles pasan a ser entonces mis obligaciones a partir del momento, más allá de lo estrictamente de concurrir a una reunión o pagar la cuota y eso? ¿Qué otro tipo de elementos le podrías compartir a la gente a los cuales yo acepto ser parte? Someramente, o sea, si capaz que no, obviamente debe ser mucho, ¿no? Pero va a haber cosas que la razón nos dicen de que tienen que ser así. Por ejemplo, es decir, cualquier organización masónica lo que va a prometer es trabajar o realizar todas sus acciones dentro de la ley y no puede llevar a nadie a que haga algo fuera de la ley. Esto es muy importante, eso es una tranquilidad que se nos da. También, al ir conociendo los fines, ir conociendo un poco la filosofía de la masonería, uno puede ir viendo la necesidad del compromiso, de la palabra dada, y entonces a pesar de que uno puede ingresar, y no es exactamente lo que pensaba, uno ha hecho un compromiso de continuar como hombre de bien, como mujer de bien, de continuar por lo menos un lapso, para probar, para ver, a ver hasta dónde se va. Los casos son excepcionales, ¿no? Es decir, de hecho, una vez que se ingresa, muy pocas personas dejan la masonería, porque incluso está la opción de entrar en sueños. O sea, uno puede simplemente... ¿Por el momento o fui yo que me desconecté? Ahí me parece que... Estamos al aire, Jorge, todavía, sí. Entonces, bueno, te decía, alguien puede entrar en sueños que es, de alguna forma, dejar de participar, de pagar las cuotas, de ir regularmente, con la posibilidad de volver a ser ingresado, porque se tiene la idea que la iniciación es un acontecimiento psicodramático tan importante que marca la vida de uno. Uno no puede volver a iniciarse otra vez. Uno se inició como masón y va a ser toda la vida masón. Lo mismo que uno ha sido ordenado como sacerdote en el presbiterio y es siempre sacerdote en el presbiterio. No hay obispo que le saque el cargo. Bueno, entonces... Vos recién dijiste, Ubaldo, hace un rato dijiste que habían unos 16.000 y algo de masones en Uruguay. Sí. ¿No? Estamos hablando de una población de 3.600.000 personas, más o menos. Es atípico, ojo, Henry, porque en España sí, yo tengo entendido que no son de más de 5.500, 6.000. Bueno, es atípico, son historias diferentes. Justamente, eso quería preguntarte. Estamos hablando de un colectivo bastante pequeño, pero sin embargo, hubo en las últimas elecciones, las elecciones presidenciales pasadas, hubo un hecho bastante curioso, y es que todos los candidatos, antes de las elecciones, fueron y se presentaron en las logias masónicas frente a las autoridades masónicas. No, lo que hubo fue para aclarar bien, fue un conversatorio, es decir, los invitaron al salón fraternal de la Gran Logia del Uruguay, a los precandidatos, que es un salón abierto, es decir, no fueron a cada logia, ¿sí? Hicieron un acto auspiciado por la masonería, sí. Entiendo, bueno, pero fueron como a presentarse, bueno, ya, buscar cierto aval también parecía esto, ¿no? Ahora, y de ambos lados, claro. Claro,
Y sin embargo, siendo pocos, tienen ese poder. Y es más, vos acabás de decirnos que, bueno, que la gestación de estos países de Sudamérica tuvo mucho que ver la masonería. Siendo tan pocos, ¿por qué es que tienen tanto poder? No creo que lo puede haber un poder de convocatoria. Es decir, es por ejemplo, la Gran Logia del Uruguay, en su templo, es un edificio magnífico, es como si fuera la Catedral de Montevideo. ¿Cuántos practicantes hay católicos realmente que vayan y comulguen en misa? Bueno, ahora no, pobres, por el tema de la pandemia, pero ¿cuántos van? ¿24.000? No lo sé. Pero se mueve la política alrededor del cardenal, ¿no? O de algunas decisiones, o de presencias, ¿no? Y no lo digo por el presidente actual. En los gobiernos anteriores hubo también muestra de solidaridad con la presencia católica. Entonces, es la misma cosa. Te lo pregunto, Waldo, perdona que te corté, pero... Porque poder sería que pudieran decidir algo. Bueno, ahora estamos hablando de la gestación de países. Estamos hablando de la gestación de países, inclusive. A la historia. Eso es poder, sí. ¿No? Sí. En la historia. Por eso hay una sensación general que inclusive muchos preguntan si la masonería gobierna el mundo. Y no, la gobiernan los banqueros, los bancarios. ¿Y los bancarios son masones, esos que la gobiernan? Esos son los bancarios. No. Es decir, la masonería, como hoy te decía, puede que en algún país tenga poder. Por ejemplo, voy a tomar algo lejano. La masonería del rito martinista, fundada, desarrollada en Francia, llega a Rusia y sobrevive especialmente en Rusia. ¿Por qué? Porque Rasputín, porque el zar de Rusia, porque la zarina, porque todos eran masones del rito martinista. ¿Y saben dónde está el lugar más poderoso actualmente del martinismo? En Rusia, con Putin y etcétera, ¿no? ¿Sí? Entonces, hay esa presencia, sí es cierto, pero también la hay de la Iglesia. Se da la mano la Iglesia ortodoxa con Putin, ¿no? Incluso en sus planes de agendas, etcétera, para Rusia, que se asocian con la masonería martinista. Y claro, lo pueden hacer porque la masonería martinista es una masonería esencialmente cristiana. Entonces, se vinculó. Pero yo digo, acá, por ejemplo, en Argentina, en Uruguay, en Brasil, no tiene actualmente un poder como para eso, como para decidir, bueno, para decidir un ministro, para decidir algo económico. No lo tiene. No lo tiene. No. Es decir, en principio, fíjate, todo el movimiento interno, ¿no? El hermano Tabaré Vázquez fue presentado por el hermano Magurno, por ejemplo. El hermano... Perdón, sobre todo para la gente del exterior. Sí. El Magurno, representante del Partido Colorado, supuestamente opuesto al Frente Amplio, que es de Tabaré Vázquez, ¿no? ¿Cómo es que se llama? Pero se me fue. Por estar hablando mal de la gente se me van los nombres. El intendente Carámbula, sí. También. Ahora, vos decís, desde el marxismo, otro de una visión socialista, otro de una visión conservadora del Partido Colorado. En la práctica no se resolvían cosas. Capaz que se resolvían problemas de fricciones que a veces en el Parlamento no se podían resolver. Aún voy a tirar, porque corresponde a estos días también, de rememorar lo que fue el pacto llamado, entre comillas, del Club Naval. Es decir, donde ahí también masones tuvieron un desempeño importante. Ahora, que masones lo hagan por el ideal masónico, no quiere decir que la institución esté apoyando. No, vale, claro, entiendo. Ahora, y a veces cuando apoyan alguna cosa que a mí me ha molestado profundamente, que así lo hicieran, en la Gran Logia del Uruguay, por ejemplo, acontecimientos internacionales que no se debería apoyar ni un lado ni el otro, y lo han hecho,
no significa nada, es decir, queda es una gota en el océano de la masonería, o sea, no hay una influencia. Reitero, alguien escribió creo que fue en el diario El País, la masonería hoy en día ni pincha ni corta. Claro, molesta a veces, ¿no? Sí, cuando escuchen esto, algunos hermanos van a estar muy molestos. Es decir, no les gusta de que se hablen de la masonería, ¿no? Especialmente la Gran Logia. Y por eso hoy te decía también, fíjate qué distinto Brasil, ¿no? En Brasil las logias están abiertas, vos podés entrar. En Estados Unidos, bueno, sos hermano, te dejan entrar, visitar el templo, ir a la librería, te explican esto acá. Si sos hermano, con más razón, te invitan enseguida a una tenida. Hasta los picapiedras eran masones en Estados Unidos. Los picapiedras. Los picapiedras. ¿No se acuerdan? Es decir, iban a la gran logia, ustedes no porque son jóvenes, pero iban a la gran logia de los búfalos mojados, con unos gorros, con una cosa de búfalo, ¿no? Está la iniciación de los Simpson, Homero Simpson, ingresando casi los Illuminati de Springfield. Los Simpson tienen cada cosa que... Es muy abierto, es muy abierto. Pasan en un auto, vende que llevas la insignia de la escuadra y el compás o algún otro símbolo masónico, y te dan unos bocinazos en clave que vos respondés también en clave. Bueno, eso quería preguntarte. Sabe todo el mundo, por otro lado. Yo veo que usan mucho como códigos, son como semisecretos, forma de saludo, forma de dar la mano, palabras que dicen en un discurso. Bueno, ahora me mencionás el tema de los bocinazos en código. ¿Cuáles son esos códigos? Los parlamentos. Los parlamentos se organizan, bueno, en Francia, izquierda, derecha, etcétera, pero especialmente el Parlamento británico, del cual el nuestro es copia, en el funcionamiento tal de una logia, donde todos se dirigen al venerable maestro, o sea, al presidente de la Cámara, hacen uso de la palabra sin interrumpirse unos a otros, y cuando lo hacen pueden ser sancionados, etc. Entonces, esto... Pero ¿nos puedes mencionar 3 o 4 códigos, ya sea de saludo o del bocinazos o lo que sea? Por ejemplo, los 3 puntos es lo más común, ¿no? El uso de los 3 puntos en las firmas, en algún documento, o en algo que los identifique, sea un pin, sea un anillo, los 3 puntos, el triángulo, la edad del aprendiz, los 3 años básicos. El triángulo es por el cual empezamos a comprender la manifestación de lo trascendente en lo inmanente. Es un triángulo que va hacia abajo en principio, ¿no? Un vértice hacia la tierra. Entonces, descendiendo del cielo, de la Sequiná o del Kundalini, ¿no? Y después estos se multiplican. Hay otros números más complejos. Cuanto más grados es, menos fácil es encontrar en Internet. Hoy uno quiere ver una iniciación masónica y la ve por Internet. Yo aconsejo que no la vean, porque si un día quieren entrar en la masonería se la pierden, porque son perfectas. Pero ahora, eso es el primer grado, ¿no? Claro. Hay 13 grados en los perfectibilistas, hay 99 en los ritos egipcios, 99 grados. Entonces, en Internet no hay nada de los últimos grados. Lo que uno puede encontrar es una búsqueda muy seria, muy rigurosa, accediendo a bibliotecas, etcétera, que es lo que se ha desarrollado también desde la década del 63 con Michel, que se llama la masonología. La masonología es una disciplina académica, no masónica, sino académica, que estudia exclusivamente el fenómeno masónico, ¿no? En todas sus vertientes. Por ahí preguntaba alguien, ¿por qué eso de esconder ciertos conocimientos, ¿no? Ciertos conocimientos me refiero, hay algunos que, bueno, que son de público conocimiento, como decís vos, cada vez más, pero hay algunas cosas que no. ¿Cuál es el fin de esconder ciertas cosas? Bueno, ¿y cuál es el fin que se busca con eso, ¿no? Primero es el derecho de cada uno de guardar ese conocimiento, sabiduría, secretos, como uno lo hace en cualquier organización humana. Pero
vamos a algunos temas específicos, porque, por ejemplo, alquimia o astrología, tan importantes en la masonería. Desde el primer momento en que uno ingresa al lugar donde va a ser iniciado, antes de ingresar a la cámara de reflexiones, donde va a encontrar algunos elementos como la sal, el azufre, el pan, el agua. Y entonces, ahí está viendo ya los primeros pasos que va a dar en la alquimia, realmente en la alquimia interna. Entonces, la alquimia siempre, antes de 1723, antes de la institucionalización por Anderson de la masonería, se guardaba en secreto por aquello de lo que decía el Cristo. No den perlas a los cerdos. Se puede levantar la punta del velo. Hoy en día, con más razón, esto que estamos haciendo aquí ahora es levantar la punta del velo y aún más del velo, aún más lo que estamos hablando esta noche. Sí. Pero sin embargo, si lo estamos haciendo es porque hay mucho más atrás. No solamente una biblioteca, sino muchas bibliotecas y muchas experiencias de vida. Entonces, las experiencias de vida no son todas volcadas. Yo como terapeuta, psicólogo, en la clínica, cuando veo a un paciente, yo no lo analizo de tal forma de darle inmediatamente una especie de certificado, usted tiene tal y tal cosa, un diagnóstico, ¿no? Y esto, el tratamiento y todo lo demás, sino de que vamos haciendo una percepción de ambos, es un trabajo de grupo, como la masonería, es un trabajo de grupo, y ahí trabajamos esa interioridad, y aunque yo lo tenga muy claro hacia dónde hay que ir para ayudar a este paciente, no se lo puedo manifestar en la primera instancia, en la primera reunión. Claro. Por distintas razones, desde el psicoanálisis al conductismo y a lo que fuera. No lo hago. Entonces, lo mismo sucede con la masonería, con la alquimia, con el hermetismo, con la Kabbalah, la verdadera Kabbalah. Porque también esto me lleva, cuando digo verdadera alquimia, estoy haciendo énfasis en que hay una popularización nefasta alrededor de estos temas. Entonces, una banalización, querés decir. Una banalización producto de una New Age y de una falsa e equivocada comprensión de lo que es. Y lo mismo puede suceder con la masonería. Y bueno, y como consideramos que son tesoros, estos tesoros los que debemos distribuir a aquellos que consideremos hermanos, justamente, que consideramos que tienen la misma búsqueda, ¿no? Se comprende. Esto quiere decir, Ubaldo, herramientas que no le va a servir para nada, ¿no? Entiendo. Esto quiere decir entonces que expresidentes de nuestra república como Sanguinetti, como Tabaré Vázquez, próceres de la patria como Rivera, por ejemplo, ¿ellos se regían por temas astrológicos, por ejemplo? Primero aclarar que Sanguinetti no es hermano, ¿no? No, es hermano. No. Entonces, esa es la primera. La segunda cosa es que... Todo el mundo decía que era... Hay que ver, por ejemplo, en la Gran Logia del Uruguay hay una gran presencia en la historia de intelectuales, de pensadores, donde ha predominado también cierto escepticismo y cierto rechazo de las ciencias ocultas o esotéricas. Y entonces, si bien los templos están decorados y uno sabe y se rige por solsticios, las fiestas, ahora San Juan, por ejemplo, se rige por esas fechas, sin embargo, no hay un estudio específico, por lo menos en los primeros grados de astrología o de alquimia, en esas logias. En logias como las de Memphis, Misraim, como los perfectibilistas, es un estudio ineludible. De hecho, de entrada, tienen que tener un bagaje esotérico grande. Se les exige mucho en el trabajo intelectual, y cuando me refiero a intelectual, estoy diciendo en el sentido de buddhi, también de intuición, de poder trabajar en un nivel más allá de la razón, de una razón iluminada, que así lo llamaba justamente Wishbone.
Bien. Me quedé pensando cómo a veces muchas cosas se repiten, ¿no? Fundamentalmente, y qué bueno que están estas instancias, ¿no? Para aclarar y despejar algunos aspectos que se dan a veces por sentado por esto y que en definitiva no lo son, como eso que acababa de nombrar de Sanguinetti. Y otra de las preguntas ahí que también vi que está interesante, ¿y cuál es el objetivo final de la masonería, dado que se conserva como en cierta manera no tan abierta, atendiendo sus propios requisitos y demás? El objetivo de lograr esa igualdad no está en cierta manera cerrado o limitado a esa permanencia en un grupo pequeño. Bueno, es decir, en la medida que se va trabajando y avanzando en los grados, en cualquier masonería que fuere, de las diversas masonerías, el grupo empieza a ser cada vez más grande. Hoy con Internet estamos teniendo increíblemente tenidas que se desarrollan en España y participamos de acá, y se desarrollan en, yo qué sé, en México, en Bolivia, y participan masones o hasta profanos de todo el mundo. Entonces, cada vez se extiende más. Ahora, sí es muy importante ver hacia dónde apunta la masonería, y es cada una de las masonerías a la que uno pertenezca, ¿no? Y entonces, ya en los primeros grados uno empieza a observar esto, pero va a depender de lo que cada uno esté buscando, reitero. En lo particular, he conocido todos los grupos de una u otra manera, en el correr de todos estos años. En algunos de ellos me sentía muy incómodo, porque cuando terminamos, por ejemplo, la tenida, la reunión se convertía enseguida, ¿no?, en un chismorreo de negocios, de actividades, de contactos, y de sacar el celular de última generación, o de ver quién tenía el auto de más alta gama. Entonces, este tipo de cosas a mí realmente no me interesaban. Le podrá ser muy útil a esas personas, pero a mí no me interesaba. Entonces, uno deja el grupo. Si no me interesa, voy por otro lado. A mí me interesaba, por ejemplo, encontrarme con gente que cuando hicieran uso del verbo, es decir, de la palabra, en las exposiciones que se tienen que realizar en las reuniones llamadas tenidas entonces, realmente me hicieran crecer, realmente encontrara caminos nuevos o formas de pulir los ya transitados, ¿no? En la anterior que mencionaba, en la anterior logia que mencionaba, no lo podía hacer. En otras, sí, trabajo perfectamente a gusto. Entonces, las finalidades, evidentemente, a la primera que me estoy refiriendo, su finalidad es hacer lobby. Su finalidad es política, pero no política partidaria, sino política de dónde voy a poder estar cuando tú estés, ¿no? Claro. Es un intercambio de cosas. Claro. Ahora, eso está en lo que, reitero, en lo que cada uno quiera buscar. Si yo busco eso, voy a encontrar eso. Si yo busco verdades, me voy a deslumbrar en cada tenida, en cada trabajo, cada semana, y quedo impactado por lo que puedo encontrar en esos trabajos, ¿no? Los hilos históricos, los hilos sociales, los hilos culturales y fundamentalmente los iniciáticos, los que me hacen expandir mi conciencia, y cuando estoy participando en la tenida, en la logia, estoy en el medio del universo. Y ahí que no veo una columna con un signo de Aries y la otra de Capricornio y la otra de Géminis. Estoy realmente viajando en mis constelaciones interiores. Hay meditaciones, hay procesos técnicos, esotéricos, para realizar esta magia interna. Algunas masonerías hasta dejaron de ser masonerías, pero se convirtieron en, por ejemplo, la Golden Dawn, la famosa Golden Dawn, o el revivir de la orden Illuminati de Baviera por Theodor Reuss,
en la década del 20, del 30 en Alemania, ¿no? Con la Otto también, la Ordo Templis Orientis, que los nazis también pronto quisieron terminar, porque otro de los mitos que se generaron en esa época, Wishput era, cuando no era jesuita, es judío, cuando no, si no es reptiliano. Ya con y no era judío, hay que rastrearlo, no era judío, ni Reus era judío. Y si hubiera sido judío, fenómeno por él, por ser judío. Claro. Es decir, ¿por qué todos los judíos tienen que ser Rothschild? Claro, es decir, estas generalizaciones son muy, muy tontas. Bueno, aparte de que es un tipo muy llave en el dinero, pero muy corto en las emociones, en las pocas cosas que uno puede escuchar de Rothschild, son lamentables, ¿no? Lamentables. Hay una anécdota que la Orden Illuminati en Estados Unidos tuvo que sacar, por ejemplo, sobre otro personaje que está gobernando los destinos de Estados Unidos en el presente, de que no era parte, ¿no? Porque toda la conspiración, y nunca los Illuminati sacaban nada, pero hubo que sacar un documento porque, ya con este personaje era demasiado, ¿no? Era demasiado. De no queremos saber nada. No. Entonces, los fines, uno los va a ir descubriendo. Depende de la honestidad, depende de la transparencia que uno ponga, del corazón que uno ponga en el trabajo, porque lo mismo va a suceder en la iglesia. Si yo entro a la iglesia, busco la santidad, me voy a encontrar con San Francisco, me voy a encontrar con Ignacio Loyola, me voy a encontrar con San Juan de la Cruz y la noche oscura del alma, o Santa Teresa de Ávila, tus experiencias místicas. Pero si yo busco el poder, me voy a encontrar con los cardenales. Los cardenales no son más que una figura creada para la política del Estado del Vaticano. No existen en los evangelios. No existen. Son nada más que funcionarios del Vaticano. Claro. Entonces, todo depende que uno busque. Claro. Esa transformación individual contagia a lo colectivo en camino hacia ese destino. Sí, yo creo que sí. Ahí capaz que el poder es necesario, ojo, el poder es necesario para todo, el poder espiritual, el poder de la voluntad sobre sí mismos. Claro. El proceso mágico está íntimamente relacionado a la voluntad. Yo tengo que tener una firme voluntad de cambio. Y entonces este cambio interior se va a ver reflejado en la sociedad. Y evidentemente estas cosas, por ejemplo, que estamos viviendo hoy en día, las pandemias, son de utilidad para observar el proceso de independencia del ser humano, hasta dónde el ser humano es capaz de ser un libre pensador o actuar como rebaño, o infestarnos como rebaño. Incluso que se está utilizando ahora la expresión, que es totalmente desgraciada, ¿no? Sin embargo, podemos aprender de que la ecología se mejoró, de que los árboles respiraron, de que la niebla arriba de México, de Santiago de Chile, no estuvo durante días, de que se acercaban los carpinchos, de que los pingüinos andaban caminando por las calles, que los ciervos, todo esto, que la gente era hasta más buena, se aplaudían unos a otros. Ya la agarramos nosotros y nos entramos a aplaudir, ya con doble sentido, para un lado y para el otro, ¿no? Ahora, Ubaldo, sí, perdón. No, perdóname, Henry. También en sus actos y costumbres, o sus rituales, o no sé si es la palabra exacta, o los mecanismos internos, se han quedado como en un procedimiento, el de siempre, se hace como se hizo siempre, o eso también ha ido cambiando y se van adaptando a los tiempos y modificando. ¿Eso puede llegar también a alterar el origen desde donde nacieron, lo que se explicaron en un principio? Totalmente. Claro, es decir, naturalmente, y más en la masonería, que es una sociedad secular, o sea, que trabaja en el siglo, con gente que tiene profesiones liberales, etcétera, etcétera. Entonces, naturalmente, cada etapa es distinta. Hasta 1782, la masonería estaba integrada fundamentalmente por príncipes, reyes, emperadores, la familia de los emperadores.
todo lindísimo. Hasta que, como les contaba, vino Weishaupt, ¿no? Y había que hacer revolución, y había que hacer república. Y entonces la masonería pasó a tener otro tipo de estatus, es decir, el estatus era lo heroico, el martirio, los valores justamente liberales, y en próximas etapas esto fue cambiando. Bueno, eso es cierto, y toda organización debe adaptarse a los tiempos, pero a veces hay problemas. Por ejemplo, la Gran Logia de Inglaterra, que es lo que define como la regularidad, o sea que es el dogma, cuando no debería haber dogmas. Claro. Entonces, el dogma es de que, por ejemplo, las mujeres no pueden ser masones. Hace 250 años que hay mujeres masonas, y si uno rastrea la historia, mucho más. Pero igual que la Iglesia romana dice de que no puede haberlas. Ahora, va avanzando la época, y hace año y medio, en la Gran Logia de Inglaterra, la Gran Logia Unida, se planteó el tema LGTBI, ¿no? Y todas las opciones de diversidad sexual. Y entonces se dice, bueno, si un hermano hizo un cambio consciente de su sexo y ahora se viste como mujer, ¿no? Y lleva peluca y no sé cuánto, y bueno, puede entrar a la logia sin ningún problema, porque es el espíritu liberal. Ahora, ¿dónde está la contradicción? Yo se lo planteaba eso, miren, pero queridos hermanos, no pueden entrar las mujeres y ahora entra todo el mundo. De cualquier manera, desordenando la asamblea, ¿cómo es el asunto? ¿No? Entonces, sin embargo, hay masonerías que desde el origen fueron mixtas, como el derecho humano, como los perfectibilistas. Entonces, ya trabajaban con las energías masculinas y femeninas, y sin los prejuicios de las logias masculinas. En las logias masculinas dicen, no, ¿cómo van a trabajar con mujeres? Las mujeres, pero un criterio machista, lo he escuchado en las reuniones. ¿Cómo las mujeres van a salir solas y van a volver a las 11, las 12 de la noche? Y vas a saber a dónde están y todo lo demás. Y están en la logia, lo mismo que los tipos cuando salen y vuelven a las 11 de la noche. Es decir, y cuando están en una logia mixta, están con mucho más cuidados todos, porque el respeto y el cuidado es fundamental. Entonces, digo, los tiempos influyen, ¿no? Hace también el año pasado una boda, un matrimonio, se celebró es decir, se consagran los matrimonios en la masonería, no hay como una ceremonia de matrimonio, ¿no? Se consagran. Pero entonces, la primera que se hizo por acá en Sudamérica se hizo en Argentina de una pareja gay. Se armó tal lío, ¿no?, que los expulsaron a todos, ¿no?, o a sus venerables maestros de la Gran Logia Argentina. Y entonces estos que se fueron fundaron otra, que se llama Gran Logia Regular de Argentina. Bueno, claro, son los acontecimientos de las épocas, ¿no? Claro, ahora, claro. Para mí el problema es que la Gran Logia inglesa nunca lo supo manejar, y como siempre digo, y en algún escrito que dentro de poco ya va a estar en librería, digo, sobre la Gran Logia en todo el mundo, digo, han sido los mismos cipayos de Inglaterra, han respondido a los intereses de Inglaterra durante siglos. Entonces tenemos que rescatar lo positivo que hay de nuestras logias. Por ejemplo, Brasil tiene el rito nacional brasilero. Los mexicanos tienen el rito nacional mexicano de masonería y una organización propia mexicana, ¿no? Entonces, adaptada mucho más a tiempos y formas de lo que estén viviendo, que algo que proviene de Inglaterra, ¿no? Por ahí, antes de hacerte la pregunta que te quiero hacer, Waldo, Vero me preguntaba si yo era masón. No, no soy masón. Eso lo vi pasar, ahí lo había notado también. Sí, no, y le quiero agradecer a Julián Franco, que se ha dedicado, que sé que sabe mucho, debe ser iniciado también en la masonería. Bueno, Argentina.
Ahí va. Él me que escribió. está respondiendo varias cosas a muchas personas que están preguntando cosas y él a la vez en forma paralela está respondiendo cosas, así que le agradecemos también a Julián. Porque te decía Ubaldo, que él es iniciado. él es iniciado, claro. Sí, sí. Ubaldo, yo te quería preguntar una cosa, mencionaste por ahí la iglesia, ¿no? ¿Hay una oposición entre iglesia y masonería? ¿Hay como una lucha? Porque hablando de mitos populares, ¿no? Hablábamos de que Sanguinetti era masón. Hay un mito como que el Opus Dei y la masonería son como, no sé, Peñarol y Nacional, River Boca. En la historia está marcada, infelizmente, por esa situación. Ya en 1730 y pico, si no me falla, ya al poco tiempo de las constituciones de Anderson, ya vino una condena del Papa, una de las primeras bulas, y luego se repitieron ya pasado el Concilio Vaticano II, en el derecho canónico, etcétera, lo que es la excomunión inmediata a cualquier miembro de la masonería en particular y de organizaciones ocultistas en general, dígase teósofos, rosacruces, etcétera, etcétera. Ahora, claro, como ha pasado siempre, todo se entrelaza, porque vamos, a la Iglesia Católica van miles de umbandistas, y de ahí extraen sus ritos y sus formas y sus prácticas y sus fechas. Y de la misma manera hay cantidad de masones que son católicos. Bueno, en la historia de Uruguay, muchos franciscanos, muchos jesuitas, e inclusive Larrañaga eran masones. Entonces, bueno, es una realidad epocal. Luego, con el vallismo y un poco el freno que, gracias al gran arquitecto del universo, la masonería puso a la iglesia, se pudo separar iglesia de Estado. Hoy celebrado por la propia iglesia, pero imagínense de que todo se desencadena con aquel hermano masón que no lo dejaban enterrar en un campo santo, a no ser ya cuando hubo un decreto del gobierno y se expropió los terrenos, y los terrenos tenían que ser justamente para que todos pudieran ser enterrados. Y ahí se sacaron las cruces de los hospitales, bueno, una cantidad de acciones que se fueron tomando. La escuela pública, Varela, etcétera. Fue una época de gran confrontación, una época de oro, pero que la iglesia siempre ha tenido confrontación sistemática con toda oposición en la historia, ¿no? Es decir, pensemos que ha sido la persecución más grande, la recibieron órdenes católicas, los templarios que conocemos, pero también los jesuitas. Los jesuitas tuvieron que huir perseguidos por la Iglesia Católica. ¿Y dónde tuvieron también mayor aceptación? También en las logias masónicas, porque eran libres pensadores. Digamos de paso que Weishaupt era también un jesuita, ¿no? Y entonces conocía los métodos y los procedimientos intelectuales en la Iglesia, ¿no? El maravilloso método, por ejemplo, de Ignacio de Loyola, de los ejercicios espirituales, que se hacen de una semana, 7 días, 21 días, en casas de retiro, es muy lindo para el discernimiento interior. Lo mismo aplicaba a Weishaupt, hasta ahora se aplica en la orden perfectibilista, a través de un diario, y uno va controlando las emociones, las meditaciones, los actos filantrópicos, etcétera, que uno va haciendo de forma disciplinada, ¿no? Ahora, en el presente no hay una confrontación tan grande. De hecho, por ejemplo, yo he estado hace muchos años en reuniones con el nuncio apostólico, donde también estaba Elizaga y donde estaba el venerable maestro, el padre Elizaga, que se interesaba por todos estos temas esotéricos, parapsicología, etcétera, y sectas y masonería. Y también el gran maestre de la Gran Logia del Uruguay.
Y el gran maestre, por ejemplo, en gran sentido conciliatorio, le decía de que la Iglesia había hecho lo que la masonería no había podido. Es decir, igualdad, libertad y fraternidad la habían logrado en la práctica muchas órdenes religiosas católicas, mientras que en la masonería esto aún no se había logrado. Bueno, era como una forma donde se están aproximando. Uno de los grandes masonólogos actuales se llama Ferrer Benimeli. Es un ineludible autor para estas temáticas desde el punto de vista científico. Y a la vez es jesuita, él es un sacerdote jesuita español. Estuvo dando charlas acá, en la Gran Logia y en el Ateneo de Montevideo. Ateneo también generado por la masonería, ¿no? Bueno, eso te iba a decir. Hay construcciones que parecen ser medios icónicas por la forma, bueno, Palacio Legislativo, mencionaste el Ateneo de Montevideo. ¿Cuáles son las características principales? El Teatro Solís. El Teatro Solís. ¿Cuáles son las características principales de la construcción simbólica masónica? Y lo característico es que generalmente son las entradas tipo griego, emulando al templo de Delfos, aquel que decía, conócete a ti mismo. Entonces, en este templo hay dos columnas, las dos columnas básicas, la columna J y la columna B, ¿no? No es la del whisky, siempre aclaro. Estas columnas son las de la fuerza y la de la belleza. Son las columnas que sostienen al templo. Estas columnas estaban dentro del templo de Salomón, en el antiguo templo de Salomón. Luego, ¿no?, cuando fue derruido y tal, y las logias empezaron a imitar al templo de Salomón, empezaron a tener las columnas dentro del templo. En las columnas a veces se escondían, se guardaban los utensilios de trabajo, de la albañilería, es decir, ¿cómo se llama? Un martillo, una escuadra, un compás. Entonces todo eso se iba guardando ahí. Después se guardaban las actas de las tenidas, que es interesantísimo. Siempre se guardan las actas, como los Leones, como los Rotary, ¿no? Entonces, yo he leído actas de alguna logia a la que he pertenecido. Esta logia tiene 140 años. Entonces, leer las actas de lo que hablaban los masones hace 140 años es maravilloso, ¿no? Maravilloso. Especialmente porque esa logia estaba integrada por obreros de mano, no que eran intelectuales que hablaban en términos de obreros. Eran obreros italianos. Bueno, así que las construcciones son las dos columnas y sobre la columna los deltas. Y esos deltas, por supuesto, heredados del cristianismo, de los templos griegos, donde aparece el ojo que todo lo ve. El ojo egipcio, el ojo de Atón, el ojo del dios Sol, el ojo, el tercer ojo interior, todo el simbolismo que uno le quiera aplicar, los rayos solares. A veces se distingue menos y aún aparecen las ropas de los generales, ¿no? Por ejemplo, de la época, esa de Bolívar, de San Martín. Entonces aparecen acacias. Ya esto es un símbolo más en el tercer grado, en el grado de maestro, las acacias, ¿no? Hay todo un ritual, todo un simbolismo que está vinculado con esta también maravillosa planta. Pero aparecen los olivos, en fin, los leones rampantes, cantidad de símbolos, ¿no? Cantidad de símbolos, hasta los colores en los que se utilizan, ni hablar el ajedrezado, el embaldosado negro y blanco, del paso perdido. Esto te iba a decir. Claro, sino ya en los colores de fondo, ¿no? Distinguen incluso las obediencias. Por ejemplo, el rito escocés, en los grados simbólicos, se trabaja con un color bordó, rojo, que cubre todo el templo. En la masonería perfectibilista es todo amarillo, dorado. Debería ser dorado, pero como no es la época de los reyes, entonces queda todo pintado amarillo. Otras, como el rito francés, es celeste, o el de York.
Y es muy interesante, ¿no? Y cuando uno va a algunos edificios, como acá el Palacio Salvo, y empieza a ver algunos de estos colores, y empieza a ver las estrellas que están dibujadas en el pavimento, y cómo se conectan uno con otro, evidentemente es de origen masónico. Como ha tenido tanto y tanta libertad la masonería en Uruguay, y muchísimos arquitectos, diseñadores, etcétera, ya se han dedicado a dejar estas impresiones fabulosas. Claro, y el Salvo, ¿no? Con su copia, allá hizo otra parte en Buenos Aires, ¿no? Con el Palacio Barolo. El Barolo. Y bueno, y lo mismo algunas casas, el propio Castillo Pitamiglio, ¿no? No solamente en la estructura alquímica, porque Pitamiglio era también masón del rito francés, no del rito de la Gran Logia del Uruguay, donde la Gran Logia del Uruguay lo nunca ingresó, lo rechazaron. Ajá. Por la supuesta homosexualidad. Otro error, no porque fuera homosexual o no, sino porque el tema es que los alquimistas y los grandes maestros llega un momento que llevan una vida de celibato, una vida de brahmacharya, una vida de autocontención, donde las energías son transformadas para que la psiquis se transforme. Y entonces la construcción mismo del edificio del Castillo Pitamiglio tiene debajo, que no dejan entrar ya, las cámaras de reflexión, ¿no? Y entonces uno va accediendo en cada etapa a los grados correspondientes a la masonería. Secretos que infelizmente se van perdiendo, a pesar de que el castillo hace unos años que está en manos de la administración de la Gran Logia Femenina del Uruguay, ¿no? Pero bueno, también las chicas van a tener que aprender un poco de la historia masónica. Ubaldo, vos sabés que te queremos agradecer, te vamos a ir liberando porque son ya pasadas las 12 de la noche. Hay una última preguntita que al menos quiero hacer yo, no sé, Jorge, vos si tenés algo también. Vos, primero te agradezco también esto de que de verdad abrís mucha información, no tenés problema ninguno. Sé que muchos que están o tienen menos conocimiento que vos lo cuidan mucho más. Vos sos muy generoso con nosotros, nos contás muchas de estas cosas que a la gente le gusta saber. Yo te lo agradezco. Y aclaremos, perdón, Henry, que el secreto masónico solo es revelado en el corazón del iniciado. Y en la práctica, exacto, en el taller, por más, yo te puedo hablar de miles de libros y citarte millones de cosas, pero lo que se va a revelar realmente solo pasa en la iniciación. Eso no, sí, no se puede revelar, ¿no? Por una charla, digamos. Claro, claro, entiendo. Medianoche en punto, queridos hermanos. Es medianoche en punto, queridos hermanos. Medianoche en punto, exactamente. Una frase que se repite en los rituales. ¿Ah, sí? Sí, claro. Muy bien. Y bueno, nada, es casual. También redondeamos entonces casi en esta medianoche, ¿verdad? Y no, yo me uno nomás a lo que ha dicho Henry. Te agradezco como siempre cada vez que te hemos buscado para que nos aclare. Siempre has tenido la amabilidad de hacerlo y como dijo Henry, de hacerlo ampliamente, ¿no? Sin tapujos, sin dar mucha vuelta a la cosa. Así que nada, exacto, quería agradecerte eso fundamentalmente. El libro que estás escribiendo, Ubaldo, ¿cuándo sale? ¿Cómo se va a llamar? Se llama Illuminatis, la realidad. Bien, hay que hacer la presentación, hay que estar atentos entonces. Es un poco, son tres, digamos, investigaciones. Por un lado, la histórica, en mucho de lo que ahora les estaba diciendo. Entre eso la figura de Artigas. También el tema de los rituales, que es fundamental para los masones. ¿Cómo son los rituales Illuminati? ¿Cuáles son? ¿Cómo son? Por supuesto, no van a encontrar el ritual y lo van a copiar para hacerlo cómodamente en su casa. Van a encontrar las puntas emergentes
para que cada uno investigue, pero en serio. Y finalmente, la magnífica filosofía perfectibilista de los últimos grados, de los grados herméticos. En los grados herméticos se dice, del grado 10 al grado 13, se dan la mano. El mito de Hiram Abif con el mito de Jacques de Molay, el último gran maestro de los templarios. Exacto. Entonces, hay una conjunción de la tradición occidental que se vivencia en estos últimos grados, ¿no? Así que seguramente en el mes que viene ya estamos teniendo noticias de estos libros. Hay que estar ¿Sabés si atentos. va a llegar a Chile? Porque nos estaban preguntando de Chile si va a llegar a Chile. Y en principio va a estar en Amazon también, así que ahí van a poder... Bien. Sí. Bien. Buenas. Bueno, y agradecerles enormemente, gracias. No, eso. Hay que estar atentos a cuando ese libro esté para justamente hablar sobre el mismo. Eso que no quería que te fueras sin decir eso. Sí. Tómalo. Tal cual, igual. Bueno, te deseamos buenas noches. Muchas gracias a tu señora que anda por ahí también haciendo el aguante, siempre tan amable nos recibe. Te agradecemos y te vamos a estar molestando seguramente en algún otro momento con otro tema de los tantos que manejás. Le cuento a la gente que entrar a la casa de Ubaldo, sobre todo a su oficina, es entrar a la Biblioteca Nacional o de Alejandría más o menos, por la cantidad de libros que tiene, y así es que también lo transmite con lo que sabe. Así que buenas noches, Ubaldo. Bueno, buenas noches, gracias. Chao. Gracias, chao. Ubaldo. Nos vemos. Saludos. Bueno, Jorge, acá quedamos. Gracias a toda la gente. Nuevamente, como siempre, en alto número se ha mantenido hasta el final. Y como siempre digo, hablar con Ubaldo es hablar con una especie de Biblia en el más amplio sentido. La verdad. Aparte, con amplio conocimiento y sabiéndolo transmitir, y eso lo que vos, haciendo énfasis en lo que vos decías, ¿no? Sin tanto misterio, como también vos muy bien lo remarcaste, otras personas que seguramente no están tan metidas o empapadas, pero en aras de una imagen de secretismo que en definitiva tampoco favorece, no comparten ningún o casi Escatiman más la información, exacto. Sí. Muy generoso con igual de lo que todas nos maneras, comparte. yo después de escucharlo a él y con más profundidad a aprender de lo que él dijo, ¿no? Yo me quedo siempre, me sucede como, ¿no? Esto es casi como una especie de reflexión que me nace espontáneamente sin censura, digamos, ¿no? A lo que voy es que mientras lo escuchaba, me sucede con algo similar a como en la mayoría de las múltiples actividades, si no en todas, actividades de los humanos. El que hace la diferencia es la persona. Pongámosle lo que querramos poner, cualquier nombre a religión, de logia, pongámosle lo que querramos ponerle. En definitiva, la esencia y el accionar de las personas son los que definen los hechos. La etiqueta es válida a cualquiera, pero en definitiva, cada uno me parece que es lo importante y lo esencial, ¿no? Y después de ahí es lo que participe. Me quedé con esa cosa, ¿no? De cómo... Exacto. Ese me parece bueno, casi haciendo un breve homenaje a Julia Moller, Ahí está. es nuestra mi punto final, ¿verdad? De esta noche. Al punto final, exactamente, sí. Ahí va. George, bueno, ¿qué te parece si nos vamos escuchando a Mintaka? Dale nomás, nos despedimos. Muchas gracias, como dijiste, a la gente que nos estuvo. Nos vamos a despedir con el famoso tema que veníamos siempre despidiéndonos en nuestras temporadas en Canal U, que justamente nos acompañó durante tantas temporadas. Perfectamente. El tema humano de Mintaka. Mintaka, que lo recordamos, como siempre decimos, es parte de la música de Ricardo González y Sol Sanfelice, quienes también tuvieron la amabilidad de componer la música original del programa Zona Desconocida, ¿no? Exactamente. Nos vamos con este tema. Jorge, nos vamos con este tema, ¿te parece? Muy bien. Hasta la semana que Hasta viene. el domingo que viene, hasta la semana que viene. Gracias.
miles de almas sin hablar, miles de estrellas y no estás, humano, humano. Miles de guerras sin un Dios, miles de excusas sin amor, humano, humano. No te mientas más, no hay más agua que beber, cada guerra lo echó a perder, humano, humano. La ironía de crecer, destruyendo a tu propio ser, humano, humano. No te mientas más, ¿quién soy yo? Te preguntas sin poder comprender dónde estoy. Ya no encuentras la paz que sentiste ayer. Cada minuto que pierdes al no vivir, cada instante que eliges para sufrir, cada gota de mar de tus lágrimas, cada sonrisa de ayer que no se halla más, humano, eres humano. Repitiendo una y otra vez la conquista de tu poder, humano, humano. Ambición y desolación desplazaron tu propio amor, humano, humano. No te mientas más, vuelve a ti. Siempre hay una puerta para creer y en el fin amarás la simpleza de ser feliz. Cada minuto que pierdes al no vivir, cada instante que eliges para sufrir, cada gota de mar de tus lágrimas, cada sonrisa de ayer que no se halla más, humano, eres humano. Cada minuto que pierdes al no vivir, cada instante que eliges para sufrir, cada gota de mar de tus lágrimas, cada sonrisa de ayer que no se halla más, no, no.